Te los vamos a contar. Bueno, Juan, entonces, Revolución Federal, Sí. los 4 detenidos que había, entre ellos la hija de Coco Basile, 2 semanas. liberados. Así es, 14 días después, un poquito menos de hecho, liberados por disposición de la Cámara. Sí. Una particularidad que hablábamos ayer con el abogado querellante de Cristina Kirchner, con José Manuel Ubeira. La Cámara ni siquiera esperó el auto de procesamiento. Es decir, ni siquiera esperó a ver qué es lo que hay en la causa, por qué el juez entiende que amerita una prisión preventiva de estas características y, bueno, efectivamente, si los procesa o no, yo entiendo que van a ser probablemente procesados en las próximas horas, pero todo un gesto por parte de la Cámara, porque la verdad es que podría haber esperado el auto de procesamiento, ver cuál es el material probatorio, cuál es la acusación y a partir de ahí decidir. Claro. Bueno, lo cierto es que habló el presidente Alberto Fernández respecto de la decisión, lo hizo hace pocos minutos nada más y apuntó particularmente contra 2 camaristas, Bruglia y Bertuzzi, que como todos sabemos y recordaremos, se encuentran en ese lugar producto de un sorteo bastante irregular. Por decisión de la política, digamos, particularmente en el gobierno de Mauricio Macri, con una Corte Suprema que le permitió a Bruglia y a Bertuzzi quedarse en ese lugar en cuanto y en tanto se aguardara el concurso para sus reemplazos que tienen que ser jueces naturales. Vos hablás, Juan, de las designaciones de Bruglia y Bertuzzi, y esto es lo que ya vamos a mostrar a través del siguiente tuit, refleja ahora el presidente Alberto Fernández. En el caso de Llorens no había también ido a jugar al fútbol, no era arquero él. Era el arquero del Liverpool, ahí está, no me salía. Era el arquero que fue a jugar al fútbol. Bueno, de estas personas estamos hablando, estos integrantes de la Sala 1, Sala Primera de la Cámara Federal, y esto es lo que refleja en su tuit el presidente. Dice una vez más, la Sala Primera de la Cámara Federal de Comodoro Pi, integrada por 2 magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional. Pareciera que lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio, que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi deberían estar solo en los tribunales para los cuales concursaron. Esto es lo que decía Juan recién. Solo una maniobra ilegal, que es un secreto a voces, del expresidente Mauricio Macri. Bueno, continúa, que ordena a los consejeros de la magistratura que le responden bloquear, bueno, y ahí sí un poquito más, pero es que todavía no, el Consejo de la Magistratura no define quiénes tienen que ocupar esos lugares y de esta manera Bruglia y Bertuzzi continúan haciendo el trabajo sucio de alguna manera, como lo es, bueno, dictar falta de mérito en algunos casos, reorientar investigaciones para unos y reorientar investigaciones para otros. Pero ¿cuál es el argumento? ¿Por qué los liberan? Porque cuando los detienen, lo que se trata es establecer, esta es la causa de Martínez de Giorgi, lo que Martínez de Giorgi dice para fundamentar las detenciones es que le parece que hay una especie de incitación a la violencia que podría incluso tener un vínculo con la causa del atentado. Sí, y entendiendo Martínez de Giorgi y el fiscal Policita que existen posibilidades de que el delito no haya cesado, que es lo más grave, lo que nosotros marcábamos, que la posibilidad de que atentaran contra la vicepresidenta sigue vigente, sigue latente. ¿Quiénes son los que están investigando? Ellos. La Cámara como Tribunal Superior revisa y dice, no, tienen que aguardar el proceso en libertad porque las garantías están dadas para que así suceda, no amerita una prisión preventiva de estas características. Sumado a esto, en el caso de Sabrina Basile, recordarás, Dani, que yo te contaba que hay escuchas en tiempo real que mostraban a Basile pensando fugarse del país o contando que se quería ir. Bueno, de hecho costó detenerla a Basile. Y a Morel lo detienen en Paraná, digamos, o sea, trasladándose de algún modo. Recordemos que son personas que amenazaron directamente de muerte a la vicepresidenta de la Nación, cuya organización se nutría, por ejemplo, de gente como Brenda Uliarte. Brenda Uliarte participaba activamente de marchas de Revolución Federal. Se está investigando todavía el financiamiento. El presidente Alberto Fernández hablaba de financiamiento oscuro recién en los tuits que veíamos. Bueno, hace referencia a los millones de pesos que Caputo Hermanos le giró a Morel, que al final Morel no hizo esos muebles, los tercerizó, que supuestamente Pía Caputo, de la sociedad Caputo Hermanos, pasó por la carpintería, no tiene ni cartela de la calle la carpintería. O sea, hay muchas irregularidades, hay muchos temas vinculados a la financiación por indagar, hay mucho por tirar del hilo y da la impresión que hay ciertas decisiones de la justicia, en este caso particularmente de esta sala, que tienden a que todo se cierre en Uliarte, Sabac Montiel y Carrizo. Recordemos que el lunes liberaron a Agustina Díaz. También, y le dijeron
a la jueza Capuchetti, ya está todo dado para que vaya a juicio oral. Ahora le baja el tono Jonathan Morel, en un ratito lo vamos a escuchar, pero a todo esto que acaba de contar Juan, que es lo que sabíamos hasta la semana pasada, la carpintería, el financiamiento de Caputo. Bueno, parte de lo nuevo es lo que van a escuchar ahora de Jonathan Morel, que parece honestamente un pollito mojado. De hecho, lo que dice es, bueno, pero hasta cierta cosa era un chiste, ¿no? Estamos hablando de acusaciones graves, se convocaban para generar miedo al kirchnerismo, para que no haya más kirchneristas, para que dejen de existir. De eso estamos hablando. Y con eso tiene que ver esto que planteaba Juan, que pone en su fallo, en su momento de la detención, el fiscal Policita, que es el delito puede no haber cesado, puede haber una continuación y por tanto peligrosidad en la libertad de estas personas. Pero tenemos el comunicado del Frente de Todos y tenemos también las palabras de Morel, que como les decía, habló y dijo lo siguiente. La detención me pareció demasiado cinematográfica, fue una bomba atómica para acabar con una hormiga. O sea, me pareció que se utilizaban demasiados recursos cuando con una citación yo me acercaba y no había ningún tipo de inconveniente. Así que nada, la detención me pareció eso. Y después, nada, desde el momento uno me puse a disposición de la justicia, presentando todo, dándoles todas mis contraseñas y demás para que si tienen que investigar, investiguen, facilitarles todos los canales de investigación. Y después nada, esperando la libertad desde el día 1, porque sabía que no tenía por qué estar detenido, ya que no es mi intención entorpecer ni la investigación, ni fugarme, ni nada por el estilo. Bueno, Juan, a esto me refería, ¿no? Ayer incluso algunos medios los esperaron a modo de conferencia de prensa para que le hablaran al país, que uno se vuelve a preguntar también qué difusión hay que darle al discurso de estas personas cuando es un discurso que parte de la violencia, de la aniquilación del otro, ¿no? Sí, claro, que el kirchnerista tenga miedo de ser kirchnerista es la premisa bajo la que Jonathan Morel sale a hacer estas protestas tan violentas, los propios espacios de Twitter donde él mismo decía... yo te iría a la casa de Cristina a cantar la marcha peronista y el quinto día paso a la historia. Sí. Cómo convocaban a un héroe que se animara a meter corchazos, la consigna de la guillotina de presos muertos o exiliados, los integrantes del Frente de Todos, pero la Cámara, ante un fiscal y un juez que están diciendo que la posibilidad de un atentado no cesó y por eso entienden que hay riesgos procesales y entendían que debían aguardar el proceso, por lo menos esta parte del proceso investigativo en prisión preventiva, la Cámara dice no pasa nada, pueden estar en libertad y demás. De hecho, ayer José Ubeira estuvo hablando en este programa en muy duros términos y dijo Bruglia, Bertuzzi y Llorens se van a tener que hacer cargo de cualquier cosa que pueda ocurrir de aquí en más con los referentes políticos. Bueno, el acto del viernes, por ejemplo, ¿no? Lo menciono porque, bueno, entre las acusaciones, las amenazas concretas, estaba la de matar incluso a Máximo Kirchner. Claro, ¿no? Sí. Que entiendo va a estar presente también en el acto. En uno de los espacios de Twitter hay un hombre que pertenece a las fuerzas. Al ejército, o al ex ejército. Del ejército, sí. Exacto, sí, un soldado de rango menor del ejército. Y dice, yo paso todos los días por lo de Máximo Kirchner, y Jonathan Morel le responde, ¿cómo todavía no le metiste un tiro? Bueno, un juez y un fiscal entienden que todo eso reviste gravedad en el contexto del atentado a Cristina y hay una Cámara que está diciendo... tienen que abordar en libertad. Bueno, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que acaba de pasar? El comunicado, además del Frente de Todos, lógicamente refiriéndose a esta situación y que ahora les voy a leer. Repudio por la decisión de la Sala Primera de la Cámara Federal de liberar a los integrantes de Revolución Federal, instigadores del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. La liberación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra y Sabrina Basile ocurre apenas una semana después de revelaciones de posible conocimiento del atentado por parte de sectores de la oposición. Bueno, Juan decía recién respecto de la posibilidad de fugarse, lo escuchábamos recién a Morel, se refiere también a eso. El 1 de septiembre de 2022 hubo un intento de magnicidio en la Argentina que debe ser investigado hasta las últimas consecuencias. Le exigimos al Poder Judicial en su conjunto que haga honor a su nombre y cumpla el papel para esclarecer el hecho más grave sucedido en casi 40 años de la democracia argentina. ¿Qué es lo que se preguntan de alguna manera quienes son parte del Frente de Todos? Bueno, ¿qué cambió? Y es lo que me pregunto yo desde acá, Juan. ¿Qué cambió? Del 1 de septiembre para liberarlos del 1 de septiembre hasta acá, ¿no? No, desde la detención hasta acá, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que cambió? Porque si los detuviste por alguna razón, bueno, ahora al momento de liberarlos se supone que tiene que haber una explicación de por qué se decide liberarlos. Y una cuestión, ¿no hay riesgo de fuga? Y una pregunta muy sencilla para cerrar. ¿Por qué esta misma sala entendía que las prisiones preventivas
estaban justificadas siempre bajo la doctrina Irurzun, siempre y cuando llevara la letra K por delante, y por qué ahora ante un episodio de semejante magnitud le gatillaron 2 veces en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación, entiende que las garantías tienen que estar dadas, en este caso, bajo estas circunstancias, a gente que instigaba a cometer homicidios y crímenes políticos directamente. Son los mismos que firmaron cuanta prisión preventiva existió bajo la doctrina Irurzun en causas donde los que fueron presos preventivamente, a quienes le sacaron tiempo de vida, a quienes le sacaron tiempo con sus familias, terminaron sobreseídos. Sí, que no amenazaban con salir a la calle a atentar contra nadie. No, totalmente. Por eso yo hablo de los argumentos, porque el riesgo de fuga en realidad no es el problema de estos chicos, iba a decir, de estas personas, porque la verdad que Basile no es una chica, no es una nena. No es solamente el riesgo de fuga, sino son las agresiones que puedan cometer estando en libertad, ya que las iban anticipando, no es que alguien las inventó. Totalmente. Gracias, Juan. Por favor.